Vamos a hablar de Pablo Goncalves, aquí el primer asesino serial uruguayo, y hemos invitado al escritor y abogado Gabriel Pombo. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, sobre todo por estar acá compartiendo con ustedes. Bueno, muy bien. Escribiste el libro sobre Pablo Goncalves y los crímenes de Carrasco. Es por eso que te invitamos hoy, nos parecía como apropiado la fecha. ¿Vos creés que es un hombre peligroso para la sociedad hoy por hoy, Pablo Goncalves? Bueno, hacer pronósticos obviamente es... En la excelente introducción que hizo acá Valeria Tanco, tocó el tema del FBI, tocó el tema de los perfiles hoy investigó todo. Criminológicos. Y bueno, y citó incluso la serie Mindhunter, ¿no? Que está protagonizada por un brillante investigador y psicólogo del FBI que todavía vive, John Douglas. ¿Por qué John Douglas es el protagonista principal de esta serie? Bueno, en parte porque al día de hoy vive, y dos grandes predecesores, como fueron los criminólogos Robert Ressler y Roy Hasedoll, han fallecido. Pero él integra esa tríada de grandes especialistas que comenzaron en la década del 70, como dijo acá la compañera, en un programa llamado BICAP sobre asesinos en serie, hacer esos pronósticos sobre la tendencia criminal y sobre la posibilidad de prevenir de alguna manera o minimizar este tipo de crímenes. O sea, ahí nació el vocablo asesino en serie, que nos parece tan remoto, pero sin embargo es muy reciente, un pestañeo de la historia simplemente, década del 70 y década del 80, con estos criminólogos que les acabo de mencionar, nace el concepto de asesino serial y el primer estudio de los perfiladores. Porque si nosotros hiciéramos un redondel, tenemos el derecho penal a gran escala, un redondel más pequeño, la criminología, que es un aspecto de los temas criminales. Tenemos también la criminalística, que tiene que ver con la escena del crimen. Y en un redondel más pequeño, más específico aún, tenemos toda la temática vinculada al asesino en serie y sobre todo a los perfilamientos, al profiling criminal. Ahora, bueno, Gabriel, viniendo a nuestro país, ¿cuál sería, si tuviéramos que decir, el perfil puntual de Pablo Goncalves? Bueno, creo que me veo obligado a hacer esta introducción, que espero que no haya sido aburrida para nuestros oyentes, ante la pregunta de Adriana, ¿no? O sea, de ese pronóstico que modestamente uno podría hacer sobre si sigue siendo peligroso, si volverá a matar. Bueno, obviamente, teniendo en cuenta la posición de la criminología más aceptada, los asesinos en serie, químicamente puros, como sin duda, lamentablemente, es Pablo Goncalves, no se redimen, no cambian sus hábitos. Pero sí hay que tener en cuenta algunos aspectos geográficos, aspectos de edad, aspectos de la localización donde cometen los crímenes. Las edades de los asesinos seriales en general son más bajas, ¿no? O sea, no, digamos que el momento más álgido es como tipo los 40 años, los 30 años, bueno, no más, ¿no? Hay un tema de edad cuando se pone... En realidad se habla de entre 26 y 28 años, pues esto es muy relativo. Pero terminando el concepto, yo diría que si bien yo acepto la posición predominante, que el asesino serial químicamente puro es irrecuperable, creo, y ahora contesto la pregunta de Adriana, que el caso de Pablo Goncalves no tendríamos que tener mayor temor. ¿Por qué? Justamente por la pequeñez poblacional de Uruguay, por lo excepcional que es el fenómeno del homicidio serial en nuestro país. Eso hace que este hombre esté bajo una lupa permanente. Digamos, si él hubiera vivido y cometido sus crímenes en Estados Unidos, en China, en Rusia, en lugares de grandes urbes, de grandes poblaciones, y pudiera mimetizarse con la masa, es probable, sobre todo porque es una persona joven, que en caso de ceder a esa compulsión, a lo que cierta parte de la criminología entiende de que es irrecuperable, irredimible, bueno, en ese contexto social y geográfico cometiera nuevamente crímenes. Atención, no estoy pronosticando nada, quizás la persona, el ser humano Pablo Goncalves, sí se haya redimido, sea una excepción. Eso hay que respetarlo, hay que saberlo. Mientras no vuelva a perpetrar crímenes, no se puede pronosticar ni imputarle nada. Yo estoy hablando de la generalidad, un poco para contestar la pregunta inicial. Sí, claro. La generalidad... Pablo Goncalves, su perfil criminal, digamos, ¿qué vendría a ser, además de un asesino serial, ¿no? Un psicópata, o sea, ¿cuál sería la categorización? Hay varias categorizaciones y en varias puede ser incluido. Primero,
obviamente es un asesino serial, porque esa es la tipología. Él tiene un coto de caza determinado, él ataca a un tipo de víctima muy determinado, eran todas chicas jóvenes de buena posición socioeconómica, del entorno barrial, de alto poder adquisitivo del barrio de Carrasco donde él residía, tenían ciertas edades, o sea, se dan ciertas características que sin duda lo engloban dentro del asesino serial, o sea, modus operandi, victimología y también la capacidad de repetir sus actos. O sea, el asesino serial comete más, valga la redundancia, ¿verdad? Si es una serie, una secuencia, más de un crimen, de 2 a 3 y en periodos medianamente prolongados. O sea, a diferencia del masivo, que es el caso que entre otros tú mencionaste, basándote en lo que ha pasado últimamente en Estados Unidos, ¿verdad? O sea, los locos, los psicópatas que entran con una ametralladora y matan niños o matan estudiantes o mujeres por ejemplo, en un centro cultural, un centro educativo. Bueno, ese es el asesino en masa, que comete un único acto y que generalmente es reprimido y muere ante la represión. Es un psicópata. ¿Y el asesino serial no es psicópata? No, por supuesto que el asesino serial es psicópata. Y ahora volviendo a tratar de responder la pregunta de ella se lo podría categorizar primero como asesino en serie. Primera cosa. Segundo, dentro de los asesinos en serie hay otra tipología o categorización más estrecha que lo colocaría dentro de los llamados asesinos hedonistas. Hedonistas de tipo lujurioso y sexual. Esa es otra categoría hilando más fino que tiene la criminología. ¿Por qué hedonismo? Bueno, el hedonismo viene del placer, el sentido del placer superando todo, el placer perverso, sin importar, sin empatizar con la víctima, por supuesto. Yo quiero obtener un placer sexual de mi víctima y no me importa degradarla, torturarla. O sea, primero está mi placer. Eso se da en las características de los crímenes que se adjudicaban a Pablo Goncalves y que con toda probabilidad los cometió. También hay una sexualidad, bueno... Porque él sigue declarándose inocente de todos. Él sigue declarándose inocente, ¿verdad? Técnicamente, desde el punto de vista jurídico, sus declaraciones son futiles, porque ha habido una prueba contundente en todas las instancias. Y bueno, también esa es una de las preguntas que años atrás, cuando estaba en boga el tema de Pablo Goncalves, siempre me hacían, y yo rápidamente respondía, después de haber estudiado el expediente, los motivos que hacían ver de que era imposible de que no fuera culpable, ¿verdad? O sea, porque el rumor popular llevaba a poner en duda uno de sus 3 crímenes, el de Ana Luisa Miller. Y terminando con la pregunta de la compañera, bueno, hedonista, porque satisface un deseo imperioso de tipo sexual, no hay duda, ¿verdad? Aunque no haya habido coito y penetración con las víctimas, no hace falta que exista esa actividad sexual para que sea un criminal sexual. O sea, era un criminal que disfrutaba, el que cometió esos crímenes, que vamos a suponer, y todo dice que es Pablo Goncalves, que disfrutaba del dominio, de la sensación de dominio primero, y eso le procuraba a su vez una satisfacción sexual, aunque no tuviera el coito, la penetración hacia su víctima femenina. El tema de por qué nos fascinan, por qué queremos saber todas estas historias, sean reales, no sean reales, por qué leemos ficción o vemos obras de ficción sobre esto y nos enteramos de los casos y a la gente le interesa esto. Y bueno, no tiene que ver con ningún tipo de morbosidad ni nada negativo, o sea, además de que en lo personal... ¿Te parece que no? No, es propio del ser humano, es propio de la inquietud humana. Y caramba, si no hubiera gente que investigara, que digamos se perfeccionara y se dedicara a Pero no estoy hablando de la gente que se investiga, estoy hablando del consumo. De la persona que lee, la persona que consume, de nosotros, de por qué nos interesan esta historia, por qué se siguen contando y por qué además se siguen dando lujos de detalles, se siguen haciendo, con Ted Bundy, un documental más una ficción. ¿Por qué? Supongo, y es simplemente una suposición, que está en la avidez del ser humano de conocer aquellas cosas que le impresionan, que salen de lo común. A mí siempre me fascinó el tema del asesinato serial justamente por eso, porque no hay una motivación lógica o racional. Es decir, es mucho más comprensible un criminal, incluso un homicida, que comete su crimen por una de las tradicionales motivos, o sea, por ganancia. Yo voy a robar y mato para que la víctima no me denuncie. O yo quiero cometer una violación, que ese es mi objetivo, pero para que no me denuncie la víctima, la mato. Hay, por deleznable y por repudiable que sea, hay una finalidad lógica en el asesino, un propósito lógico. En cambio,
mirado así prima facie, no lo hay en el asesino en serie químicamente puro. O sea, hay una compulsión tan interior, tan especial, que hace que el común de nosotros, aunque no nos mueva ninguna morbosidad en especial, nos sintamos atraídos, por lo menos para desentrañar el por qué pasa esto. Más que, además, esto se suma al temor que tiene el ciudadano medio y que ya viene desde principios del siglo XX, desde que surgen los primeros asesinos urbanos. Porque antes, el fenómeno si vamos más atrás en el tiempo, en zonas más rurales, prácticamente no existía el fenómeno de un asesino que abruptamente caía sobre una víctima. Bueno, con el comienzo de la civilización occidental y sobre todo a partir del comienzo del siglo XX y fines del siglo XIX, y acá tenemos al icónico caso de Jack el Destripador, nace el asesino en serie urbano y por lo tanto también desde toda una propagación de los periódicos, de la prensa, con cierto sensacionalismo y cierta avidez por vender, cierta avidez económica, se va formando en el ciudadano medio primero un temor lógico. Bueno, hay determinado individuo que está matando un tipo de víctimas. No será que, caramba, mi esposa, la próxima víctima, no será mi hija. Estamos tocando el caso del primer asesino, Jack el Destripador. Bueno, y eso se fue reproduciendo a lo largo del siglo XX. Por lo tanto, contestando tu pregunta, y dentro de mi modesta perspectiva, hay primero un deseo en el ciudadano medio de entender algo que parece inentendible. Y en segundo lugar, hay un miedo soterrado que todos tenemos a no ser víctimas, porque a ver, uno puede comprender. Me meto en una pelea, bueno, quiero ir a la guerra, es probable que me maten, pero si tú llevas una vida normal, sin pacífica, sin perjudicar a nadie, no es lógico que te caiga sorpresivamente el hachazo de la muerte. Bueno, y ese ataque al subconsciente es lo que provocan los asesinos en serie. Que no tienen... Mostremos, Gabriel, entonces Sí, bueno. los libros que tenemos allí, que obviamente te están, ayude, dame por ahí acá. vale los Ahí muestra, está, acá hay otro. que están disponibles en las librerías. Así que te agradecemos muchísimo por habernos contado y brindado tu experiencia. Por favor, mi experiencia es muy modesta, muy agradecido por vuestra generosidad y no hay ningún afán de vender libros, pero aquellos de vuestros oyentes o auditores que les guste esta temática, este modesto escritor ha sacado algunos libros básicamente sobre el tema de asesinos victorianos, Jack el Destripador y otros criminales del siglo XX. Gracias, un placer. Muchas gracias a ustedes.